Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Espero que todos se Hola, encuentren pastor. muy bien, hermanos. Buenas noches, Hola pastor. hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, Saludos gracias. a todos, me da mucho gusto verles. Buenas noches, Nosotros pastor. estamos listos para... ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todos listos para la clase de hoy? Amén. Muy bien, hermanos. Amén, amén. Pues hoy tenemos nuestra clase última. Antes que nada, quiero hacer una corrección en cuanto al autor del libro que les comentaba la semana pasada. Aquellos hermanos que ya recibieron el libro, lo mandé de manera inmediata. Se llama Mi experiencia con Dios, cómo conocer y hacer la voluntad de Dios. Yo les había dicho que el autor se llamaba Jack, pero es Henry Blackaby. Eh, Insisto, cada uno de los hermanos y hermanas que se interesaron por el libro, se los envié, así que ya deben de tenerlo en sus redes sociales, hermanos. Muy bien, Sí, gracias, eh, pastor. excelente. Pues vamos a continuar entonces con la clase del día de hoy. Déjenme hacer una oración para poder avanzar, hermanos. Oremos. Padre, gracias te damos. Llegamos a la etapa final de esta clase de nuestro seminario. Bendice a cada uno de nuestros alumnos y danos sabiduría para poder concluir de manera apropiada este último tema que hemos venido desarrollando acerca del llamado. Gracias por la fidelidad que ha mostrado cada uno de los alumnos y prepáranos, Señor, a cada uno de aquellos que tienen el anhelo de continuar estudiando para cada una de las materias siguientes. Te pido que permanezcas con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos, pues déjenme recordarles, estamos estudiando un tema pues muy interesante en esta materia de Misiones 2. El tema que estamos estudiando es el tema número 13 que se llama El llamado. Y la semana pasada tuvimos la oportunidad de introducirnos un poco, de tocar el primer punto, en el cual comentábamos que el llamado es un anhelo profundo. Es algo que Dios, a través del Espíritu Santo, pone en el corazón de cada uno de nosotros. Es un anhelo que nos lleva, cuando somos obedientes, a hacer todo lo que está a nuestro alcance con el propósito de poder lograr, de poder alcanzar, valga la redundancia, ese propósito o esa meta para la cual el Señor nos ha llamado. Hacemos lo necesario. Y comentábamos la sesión pasada, hermanos, que es un llamado tan profundo que Pablo comenta que fue un llamado tan fuerte que para él le fue imposible decir que no. Bueno, quiero partir de esa base, hermanos, para empezar hoy el tema número 2 o el punto número 2. El llamado, primero que nada, vimos la clase pasada, es un anhelo profundo y el día de hoy vamos a ver que el llamado es el valor de tomar una decisión. Es el valor de tomar una decisión. Y voy a pedirles, por favor, que vayamos en nuestra Biblia al libro de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 1. Es el valor de tomar una decisión. Romanos capítulo 1, versículo 1. La palabra de Dios, hermanos, en este versículo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Eh, Definitivamente no me atrevería a decir que todas las personas desde pequeños éramos temerosas. Probablemente o seguramente haya aquí entre ustedes, hermanos, hermanas, algunos hombres y mujeres que no lo eran, que nunca tuvieron temor, que fueron personas arrojadas, valientes. Pero mientras repasaba estas clases y pensaba en alguna ilustración que nos permitiera traer a la memoria
quizás nuestra infancia, pensé en aquellas ocasiones cuando niños nos daba miedo, nos daba temor levantar la mano. La maestra o el maestro decía, ¿quién sabe esto? ¿O quién puede responder? ¿O quién dice yo? Y como que nosotros teníamos la respuesta, la sabíamos, pero nos daba temor decir que yo, y preferíamos mejor que otros levantaran la mano, pero incluso aquellos que se atrevían a levantar la mano, ocasionalmente como que había ese temor, ¿no? De decir yo, de, este, de hacerlo con seguridad y con confianza. Y bueno, si tú y yo fuimos de esas personas que nos daba temor levantar la mano, que nos preguntaran, o cuando la maestra o el maestro decía, pues vamos a preguntar por número de lista. Yo me apellido Álvarez, entonces siempre tuve el problema de que era de los primeros y decía, híjole, y a veces anhelaba que el maestro, la maestra brincara mi nombre porque ya sabía yo que no podía faltar. Y a veces ni siquiera les preguntaban a los últimos, pero los del apellido A, sin duda pasábamos. Y de alguna manera como que fuimos creciendo, ¿no? Algunas personas somos así. Nos daba temor tomar decisiones, participar. Y a veces como adultos somos así. Hay hermanos en la iglesia que de repente tú le preguntas, hermano, ¿quién quiere hacerse cargo de este ministerio? ¿Quién quiere llevar a cabo esa tarea? ¿Quién quiere tomar esta responsabilidad? ¿Quién dice yo? Y todo el mundo nada más está volteando a ver a los demás, a ver quién está a su lado para levantar la mano. E incluso cuando finalmente alguien se anima a levantar la mano, como que volteamos a verlo así con extrañeza y hasta se agacha para cuando está diciendo que yo. Bueno, cuando Dios nos llama, a veces nos pasa eso. A veces el temor no nos permite decir que yo. Yo me atrevería a decirles que a lo mejor, y es algo que viene a mi mente, no tengo bases, no tengo sustento para decir esto, pero yo creo que por lo menos un 50% de los que hoy somos pastores, una de las razones por las cuales nos costó decir que sí o levantar la mano era el temor, el saber si tenía yo la capacidad, si realmente tenía los dones, si realmente podía hacer frente a las responsabilidades de la iglesia. Y el problema no es el temor, hermanos, porque el temor es algo natural, es algo común. Allí sí, al 100% de los seres humanos. El problema del temor es que muchas veces nos atrapa y nos lleva a no tomar decisiones en cuanto a lo espiritual o bien retrasarlas tanto que, que en algunos casos pasan años incluso para decidir realmente servir al Señor. Y muchas veces cuando finalmente decimos que sí, ya hay otros que se levantaron, que ya tomaron esa decisión y a veces nos percatamos de que lo hemos pensado demasiado. Bueno, eh, la palabra de Dios dice que cuando Dios llamó al apóstol Pablo, él de inmediato dijo que sí. Incluso dice la Biblia que cuando él, o leemos en la Biblia, que cuando él escribía la mayoría o casi la totalidad de sus cartas y sus epístolas, él siempre se presenta a sí mismo como alguien que aceptó el llamado, como alguien que no fue rebelde, como alguien que dijo que sí. Incluso cuando Pablo escribe a la carta a los Romanos, el capítulo 1, versículo 1 que acabamos de leer, Pablo se presenta a sí mismo como alguien que realmente se veía a sí mismo como una persona sin relevancia, como alguien que valoraba tanto el llamado de Dios que no solamente dijo que sí, sino que hacía de ese llamado parte de su vida, pero siempre se recordaba a sí mismo quién era. A ver, yo comentaba la clase anterior que cuando nosotros hablamos de los misioneros, tenemos que tener cuidado también de no ensalzarlos demasiado. Cuando hablamos de los pastores, tenemos que tener cuidado de no ensalzarlos demasiado, porque simple y sencillamente en el caso de los pastores,
pues somos hombres que hemos tenido el valor de decir que sí en algún momento de nuestra vida. Tal vez algunos lo dijeron de manera inmediata, como Pablo, tal vez algunos más temerosos como su servidor tardamos un poquito más, pero no somos más que eso, más que servidores de Dios. Y es algo que tenemos que estarnos recordando siempre. Pablo lo dice, siervo de Jesucristo. Y esa palabra siervo es una palabra que significa esclavo. Él se veía a sí mismo como un esclavo, como el más bajo de los servidores del Señor. Pero a lo que quiero hacer énfasis, dice, yo fui llamado a ser un apóstol. El Señor me llamó con un propósito en particular, para ser una persona a quien Él pudiera enviar y me apartó para algo, me apartó para el Evangelio de Dios. Quiero insistir en algo. El llamado de Dios es un llamado fuerte, es un llamado profundo que el Espíritu Santo coloca en el corazón de si es el llamado al ministerio pastoral de varones, si es el llamado a las misiones de hombres o de mujeres que quieran ser parte de equipos de trabajos. Pero quiero decir algo el día de hoy que puede sonar contradictorio a lo que he venido diciendo en la última clase y lo que acabo de decir el día de hoy. Es un llamado profundo, yo dije hace ratito, imposible de decir que no, y comenté para aquellos que aman a Dios, para aquellos que se gozan en ese llamado, para aquellos que están viviendo ese cristianismo, ese compromiso, para aquellos que no tienen temor. Pero hoy yo puedo garantizarles que hay muchos varones que han sido llamados al ministerio pastoral, al ministerio misionero, hombres y mujeres que han sido llamados a formar parte de equipos y que no han ido, y que no han ido porque han dicho que no. Y es que hoy tenemos que comprender una cosa. Aunque el llamado de Dios es un llamado profundo, Dios no va a obligar a nadie. Él no va a poner, como decimos coloquialmente en México, una pistola frente a nuestra cara para decir o me sirves o me sirves. No, Dios coloca ese llamado, ese anhelo, ese deseo profundo y espera que la respuesta siempre sea afirmativa, pero también le da la oportunidad, ¿verdad?, a aquel que está llamando a decir que no. Y quizás por eso voy a pedir, por favor, que alguien busque Hechos capítulo 26, versículo 19. Cuando Pablo daba su testimonio, no solamente decía que él había aceptado, no solamente se recordaba a sí mismo que era alguien que había sido llamado, no solamente se recordaba a sí mismo y le decía a los demás que él simple y sencillamente era un esclavo, era un hombre que había aceptado el llamado, era alguien que estaba ahora apartado para un propósito en particular. Y cuando da su testimonio, hermanos, ante el rey Agripa, él dice algo en Hechos capítulo 26, versículo 19. ¿Quién lo lee? Dice la palabra de Dios así, Hermano por lo Juan. cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo está dando testimonio, está compartiendo la palabra a través de su testimonio. Uno de los mejores métodos de evangelismo es ese, ¿verdad? Decir quién éramos, qué fue lo que hizo, cómo nos llamó el Señor, qué ha hecho con nosotros y qué somos hoy. Y Pablo, cuando habla de su llamado, dice una frase, dice, no fui rebelde a la visión celestial. De tal manera, hermano varón, que yo quiero decirte el día de hoy que si Dios te ha llamado al ministerio pastoral o pastoral misionero, y eso ocurrió hace unos meses, o peor aún, hace unos años, a que no seas rebelde, a que no seamos rebeldes, a que digamos que sí. Quiero decirles, hermanos, no, yo quiero ser honesto. Yo en mis notas tenía eh, apuntado algo que voy a serles honesto, terminé cambiando. Y la frase era, servir al Señor es algo maravilloso. Y la cambié por la siguiente frase. Servir al Señor es lo mejor que podemos hacer, aunque es algo muy difícil. Cuesta. Trabajar con personas cuesta.
Ayer escuchaba yo a un pastor que invitamos a predicar a nuestra congregación y nos hablaba del cansancio, no solamente físico, sino espiritual, que muchas veces llegamos a tener aquellos que estamos en el ministerio. Y entonces sí, puedo decir que es algo maravilloso. Es algo maravilloso cuando entendemos que estamos haciendo aquello a lo cual Dios nos llamó, pero sobre todo cuando lo estamos haciendo en gratitud a Dios. Cuando es algo que estamos convencidos que la decisión que tomamos fue la mejor. Por eso, en el punto número 1, decíamos que el llamado es algo, ¿verdad?, que nos llena. Que cuando decimos que sí, es porque es lo que nos satisface, lo que nos hace sentir plenos, completos. A lo mejor Dios te llamó porque tú habías dado ese testimonio, hermano. O a lo mejor te ha llamado a las misiones, hermano, porque tú habías dado ese testimonio, porque habías trabajado, te habías involucrado. Hay un equipo de trabajo donde tú puedes ser parte, hay un varón que es líder, tú tienes dones, tienes talentos y puedes ir a ese equipo y enriquecerlo. Pero a lo mejor el temor no te ha permitido decir que sí. O a lo mejor simple y sencillamente has sido rebelde porque terminaste o terminamos poniendo nuestra mirada en las cosas del mundo, en lo que, entre comillas, vamos a perder. Pablo dice, no, yo no fui rebelde, yo respondí de manera inmediata. Y en lo que se refiere al ministerio, hermanos, ocurre lo mismo. Si no decimos sí de manera inmediata, entre más tiempo lo pensemos, más probabilidad hay de que terminemos diciendo que no y que ese anhelo que el Señor había puesto termine enfriándose en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero quiero dejar una cosa, si Dios te llamó, el llamado siempre va a estar allí. Si Dios te llamó, el llamado siempre va a estar allí. Y por más que te quieras entregar al estudio, por más que te quieras entregar al trabajo, por más que te quieras entregar a la familia, por más que te quieras entregar a la profesión, el Señor te va a estar recordando, yo te llamé, yo te llamé, yo te llamé y yo te llamé. Y es maravilloso ver hermanos que después de mucho tiempo terminan por fin rindiéndose a los pies de Cristo y lamentándose, sin embargo, todo el tiempo perdido en el que estuvieron diciendo no, no, o que se estuvieron rebelando. Por eso es que la invitación que yo quiero hacerte hoy, hermano, hermana, es ten valor. Tengamos el valor de tomar la decisión de decirle que sí al Señor. Nosotros como Pablo no nos olvidemos siempre de que somos siervos de Dios, que dijimos sí a su llamado y que fuimos apartados ya no para ser servidores de un patrón. No fuimos llamados ya para quedarnos en el mundo y no fuimos apartados para otra cosa que no fuera el evangelio de Dios. No lo pienses ya tanto. Haz a un lado, hagamos a un lado todas aquellas cosas que nos estorban. Permitamos que el Espíritu Santo siga tomando el control, vuelva a tomar el control de nuestra vida y entonces oremos al Señor, pidámosle perdón por haber sido rebeldes y entonces ahora sí respondamos como Pablo cuando fue derribado por aquel resplandor de la gloria del Señor y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces de inmediato, hermanos, vamos a hacer aquello para lo cual cada uno de nosotros fue llamado. Vale la pena recordar que en la escritura, cuando el Señor llamaba a alguien, se consideraban eh, el llamado de Dios como un gran privilegio. Y es impresionante ver casos en los cuales el Señor llamó a hombres y ellos estuvieron dispuestos de manera inmediata, hermanos, a decir que sí. De tal manera que podemos decir que el llamado entonces es un anhelo profundo, que allí está, allí se queda, pero que Dios esperaría que sea un anhelo profundo que vaya seguido de, del valor de dejar las redes como Simón Pedro y de Andrés, o de dejar el banco de los tributos como Leví, o de renunciar a la comodidad de un hogar como Eliseo. Me gustaría que analizáramos estas tres cosas, a estas tres personas,
a estas 4 personas en esos 3 puntos de manera rápida, de manera sencilla. El valor de dejar las redes como Simón, Pedro y Andrés. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 18 y 19, lo siguiente. Mateo capítulo 4, versículo 18 y 19. Dice la palabra de Dios. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Allí está ese llamado del Señor. Ahora, hay algo muy interesante. Vuelvo al punto. Es un anhelo profundo. Tan profundo que se queda allí siempre. Si ese creyente no se descuida para valorar las cosas del mundo, para valorar de más lo que está perdiendo, para valorar de más el sacrificio que tiene que hacer, entonces se va a dar cuenta que no puede decir que no, porque finalmente es el resultado de su amor al Señor. Y decía yo hace rato, sin embargo, podemos decir que no. El Señor nos da la oportunidad de decir que no. Bueno, examinemos. El Señor va pasando, ve a estos 2 varones y les dice, vengan en pos de mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres. La palabra de Dios en ningún momento nos da a entender que Jesucristo se quedó parado esperando a que Simón y Andrés dejaran de hacer su trabajo para seguirlo. Él los llamó y se siguió. Él les dijo, ¿me quieren seguir? Síganme. Yo voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. Y si ustedes lo recuerdan, no lo vamos a leer porque apelo a que todos conocemos la historia. Ellos dejaron las redes y lo siguieron. Es decir, no lo pensaron. De inmediato dijeron que sí, se fueron. El privilegio era mayor a la tarea, la ganancia era mayor a la que obtenían. Una era material, la otra era espiritual. El valor del llamado del Señor superaba el valor de lo que ellos pudieron haber ganado. Ahora bien, quiero recordarles que el Señor cuando nos llama, Él va a utilizar los talentos naturales con los cuales nacimos y los va a perfeccionar o nos va a dar dones también para poder llevar a cabo la tarea. De tal manera que no importa el oficio, no importa la profesión que nosotros tengamos, nosotros con eso podemos ser útiles para Dios. Déjenme decirles, hermanos, que un misionero no necesariamente, eh, eh, a ver, me regreso. Lo más adecuado, aprendimos nosotros cuando hablamos de Jesucristo, es trabajar en equipo, es hacer equipos. Porque cuando uno quiere ir solo, uno termina desalentándose más rápido. Por eso la palabra de Dios dice que mejores son 2 que 1. Y entre más grande sea un equipo, más fácil, permítame usar esa palabra, se va a poder llevar a cabo el trabajo. Y muchas veces cuando uno va formando parte de un equipo misionero, no necesariamente es el que va a dirigir, tocar o predicar. Muchas veces es el que de acuerdo a sus dones y talentos se va a dedicar a lo mejor a tocar la guitarra, a lo mejor a visitar, a lo mejor a hacer el mantenimiento del templo, a lo mejor a encargarse del equipo de audio, del equipo de sonido, de la elaboración de folletos, de papelería, de publicidad, a lo mejor en las redes sociales hoy en día tan accesibles, qué sé yo. A lo mejor, yo recuerdo, hermanos, hace muchos años, el testimonio de un misionero que recibimos en la iglesia. Él había estudiado una carrera profesional de diseño artístico. Y él pensaba, es que yo realmente, yo en qué le puedo servir al Señor. O sea, mi carrera, como para qué puede ser, como para qué puede servir. Sin embargo, él era un hombre que amaba al Señor, que amaba la obra, que servía en su iglesia. Y hermanos, Dios lo llamó a las islas en Filipinas.
Y en aquellas islas hacían falta lanchas, barcos para moverse de un lado a otro. ¿Y saben a qué se dedicó este hermano, hermanos? A diseñar lanchas, a diseñar barcos que permitieran que los misioneros se trasladaran de un lugar a otro. Dios sabía que las cualidades y las características de Simón Pedro y de Andrés eran suficientes. Y si no lo eran, en las manos del Señor, como lo vamos a ver un poquito más adelante, Él podía perfeccionarlos de tal manera que se dieran cuenta que todo el bagaje de conocimiento, de habilidades naturales o lo que habían aprendido en sus profesiones y en sus trabajos, no era algo que se iba a echar a perder, era algo que se iba a poder aprovechar en la obra. Así que cualquier habilidad que tú y yo tengamos, siempre y cuando estemos dispuestos a dejar de inmediato nuestras redes, hablando de manera analógica, ¿verdad? Vamos a poder servir para el Señor. Pero también debemos de ser capaces de dejar el banco de los tributos como Leví. ¿Por qué? Porque miren, Marcos capítulo 2, versículos 13 y 14 dice lo siguiente. Marcos 2, 13 y 14. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. A ver, hermanos, pensemos un poquito en este hombre, el Leví, después conocido como Mateo. ¿Cuál era la ventaja de ser publicano, hermanos? La ventaja de ser publicano es que era un trabajo que te redituaba ganancias. Yo no sé, hermanos, no soy muy amigo de usar dichos coloquiales, pero a veces es bueno traer algunos a la memoria. Particularmente en una cultura como la nuestra, y no porque la aplauda, no estoy de acuerdo, pero lamentablemente es una manera de pensar de algunas personas. Dice, yo recuerdo haber tenido amigos que me decían, es que yo no le pido a Dios que me dé, sino que me ponga donde hay. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que me ponga en un puesto, en un trabajo, en un oficio, pues donde yo pueda hacer ganancias, donde pueda llevarme unas tajadas, donde en pocas palabras podemos decir, donde me pueda hacer rico, ¿no? Déjame decirles, hermanos, que los cobradores de impuestos tenían una base y sin embargo ellos acostumbraban cobrar mucho más. También por eso eran aborrecidos. Mateo estaba en un lugar donde creo yo podía ganar lo necesario para satisfacer sus necesidades y probablemente un poco más. No quiero decir que los publicanos eran hombres ricos, pero seguramente sí tenían la oportunidad de tener buenas ganancias. ¿Y por qué tú y yo no solamente debemos de estar dispuestos a dejar las redes, sino también, hermanos, a dejar el banco de los tributos? Porque debemos de estar dispuestos a renunciar a aquellas oportunidades que el mundo nos da para tener grandes salarios a cambio de ganar grandes números de almas para el Señor. Fácil no es. No es fácil dejar un trabajo, hermanos, donde uno tiene una buena remuneración a cambio a lo mejor de un salario que no es tan prominente como el que teníamos. No es fácil dejar un futuro promisorio en el que a lo mejor tú podías haber sido el mejor en tu ramo, en tu oficio, en tu negocio, en tu trabajo, en tu oficina. Máxime si ya has logrado tener algún puesto importante y tienes un futuro promisorio. No es fácil. Y más si tú o tu familia ya están acostumbradas a un nivel de vida, pero se puede. Y lo digo por experiencia, hermanos, se puede. Yo recuerdo que cuando yo acepté el llamado al ministerio, una de las primeras cosas que me preocupaban era el nivel de vida al que estaba acostumbrada mi familia. Y una de las primeras cosas que yo tuve que hacer fue hablar con mi esposa y le dije, hija, si yo acepto el ministerio, el nivel de vida que nosotros tenemos ya no va a existir.
Yo podría decirles, hermanos, que hace 25 años, cuando yo acepté el ministerio pastoral, ganaba más de lo que gano hoy como pastor. El doble de lo que hoy gano. Hoy, 25 años después, no gano el 50% de lo que yo ganaba en aquel entonces. Pero Dios nos ha sustentado. Tuvimos que hacer un cambio radical, un reacomodo, un acostumbrarnos a otro tipo de cosas. A veces yo platico con hermanos y les digo, bueno, a mí también me hubiera gustado mandar a mis hijos a escuelas particulares. También me hubiera gustado tener otro tipo de vida, otro tipo de comida. Pero sé que cuando tomé la decisión de decirle al Señor, sí, que eso es lo que venía. Y entonces aprendí a no lamentarlo y a valorar con el tiempo que decirle que sí al Señor era la mejor decisión que se podía tomar. Hoy en día he aprendido también, porque me gustaría compartir esto en la experiencia, que a lo mejor no siempre es necesario abandonar el ministerio, porque se puede tener un ministerio biocupacional. Pero si tu ministerio crece y el número de personas crece en la iglesia, tarde o temprano vas a tener que terminar renunciando a eso. Por eso es que el llamado, algún día, si tú dices que sí, si tenemos el valor de decir que sí, nos puede obligar o nos puede llevar no solamente a dejar las redes, sino también a dejar el banco de los tributos. E incluso renunciar a la comodidad de algo que ya poseíamos. Yo no sé si ustedes, hermanos, seguramente sí, más bien corrijo, seguramente ustedes habrán estudiado la vida de Eliseo. Eliseo dice Primero de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21, lo siguiente. Primero de Reyes, capítulo 19, versículos 19 al 21, dice así la palabra de Dios. Partiendo él de allí, es decir, Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, una manera en aquel entonces de llamarla a alguien para seguir. Entonces dejando él, es decir, Elías, los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Es decir, Elías no se esperó a ver si él decía que sí o no. Él lo llamó, él lo invitó a seguirlo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Hermanos, Eliseo muy probablemente era un hombre rico. Su padre tenía 12 yuntas de bueyes. Y él, cuando acepta el llamado, como una manera de despedirse, toma una de ellas, mata a los bueyes, ¿verdad? Y después se va tras Elías. Él era un hombre, hermanos, que tenía una familia acomodada. Él probablemente vivía de manera cómoda. Él probablemente había crecido en un buen hogar, sin faltarle nada. Hermanos, aunque Eliseo estaba trabajando también arando el campo porque llevaba una de las yuntas, él era el hijo del Señor, él era el Señor también, el amo. Y yo les pregunto, hermanos, ¿a qué lo llamó Eliseo? A ser su siervo. ¿Sí me explicó? Lo llamó para ser su siervo. Oye, tal vez Eliseo pudo haber dicho, a ver, espérame, Elías. Bueno, sí, yo te sigo, pero ¿a quién voy a mandar yo? ¿Delante de quién voy a estar? ¿De quién voy a ser jefe? No, él lo llamó para que fuera su siervo. Y Eliseo fue un excelente siervo. E incluso fue un siervo tan humilde
que bajo la mejor opinión, hermanos, de ustedes, en mi opinión, a pesar de que el ministerio de Elías fue impresionante, porque no lo podría calificar de otra manera, sino impresionante, él era el hombre que oraba y caía fuego del cielo, pero el ministerio de Eliseo, hermanos, fue mucho más grande. Hay mucho más milagros en el ministerio de Eliseo que en el de Elías. Porque estuvo dispuesto a dejar la comodidad, a no ser nadie, a ser alguien en el mundo para no ser nadie en el ministerio. Y muchas veces, hermanos, el llamado al ministerio es ese, dejar de ser alguien en el mundo para no ser nadie en el ministerio. A lo mejor es el jefe en el trabajo, el jefe de los obreros, el jefe de los carpinteros, el jefe de los albañiles, el dueño de tu negocio, eres el patrón, eres el director, eres el gerente, eres el director. Y aquí en el ministerio simplemente vas a ser, di el nombre que tú quieres. Pero lo que sí te puedo decir es que la empresa a la que tú y yo perteneceremos o pertenecemos ya a aquellos que hemos dicho sí al ministerio, es una empresa de clase mundial y eterna. Y es más grande. Aunque los cargos no tienen comparación con los que se tienen en el mundo, ni el reconocimiento, el resultado sí es más grande. Por eso, o sí es más valioso. Pero para eso necesitamos tener valor. Valor de decirle al Señor, sí, Señor, estoy dispuesto a dejar las redes, estoy dispuesto a dejar el banco de los tributos, la fuente de ganancia, estoy dispuesto a dejar las comodidades a las cuales estoy acostumbrado para entonces empezar a servirte y si es necesario hacerlo como servidor, Señor, lo voy a hacer. Alguien dijo por allí que una de las mejores maneras de empezar a servir al Señor es esa, siendo servidores de alguien, limpiando las mesas, lavando los baños, siendo el que hace las cosas. Bien, antes de pasar al punto 3, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún comentario, hermanos? ¿Ninguna? Bien. Punto número 3. Estamos hablando acerca del llamado. El llamado es un anhelo, es un deseo profundo. Es algo que proviene de Dios. Es el Espíritu Santo llamando a cada uno de sus hijos a dejar a un lado todo para servir al Señor. Y por consecuencia, entonces, es un llamado a cambiar los valores. Esto va de la mano con lo que acabamos de decir. Así que en este punto no me voy a ampliar demasiado. Es cambiar los valores. ¿A qué me refiero? Bien, vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses capítulo 3, versículo 8. A ver, hermanos, quiero dejar en claro algo. No es pecado trabajar, hay que trabajar. No es pecado estudiar, a los jóvenes hay que estudiar. No es pecado esforzarse por un futuro mejor. De hecho, yo me atrevo a decir, y espero que estemos todos de acuerdo, que como cristianos debemos de ser hombres y mujeres ejemplares, diligentes en la vida cotidiana, los mejores trabajadores, los mejores estudiantes, los más esforzados. Y es más, me atrevo a decir también que si Dios nos prospera económicamente hasta alcanzar mayores comodidades, también está bien, no pasa nada. Pero siempre y cuando ese crecimiento o ese desarrollo económico no sea a costa de nuestra vida cristiana y mucho menos de nuestro llamado. Va de nuevo, si Dios nos prospera académicamente, económicamente, por ende, socialmente no está mal, está bien, qué bueno, pero nunca debe de ser a costa ni de nuestra vida espiritual y mucho menos de nuestro llamado. Por lo tanto, es necesario recordar como cristianos que el mismo esfuerzo que hacemos para superarnos en lo secular es el esfuerzo que debemos de hacer para superarnos en lo espiritual. El mismo ahínco, el mismo coraje, la misma entrega,
la misma dedicación que le damos al trabajo, al hogar, a la casa, al estudio, a la familia, debemos de darlo a la obra de Dios. El llamado de Dios es un cambio de valores. ¿Por qué? Porque aun cuando se tiene la capacidad de ser alguien grande e importante en el mundo, se prefiere ser un gran instrumento en las manos de Dios. Es un cambio de valores porque ahora uno va a aprender a depender de Dios. Pero cuando hablo de depender de Dios, también quiero echar abajo algo que ojalá ya no exista, pero que ha existido durante mucho tiempo, durante generaciones. Se cree que quien acepta el llamado al ministerio es alguien que debe de aprender a sufrir, que debe de aprender a vivir en la pobreza, que debe de aprender a no tener nada. No, la verdad es que la iglesia que llama a un pastor o envía a un pastor o envía a un misionero debe de preocuparse porque él viva bien. A lo mejor no con grandes comodidades, pero por lo menos sí al nivel de su congregación. Quiero que recordemos, allá no lo busquen, Mateo capítulo 10, versículo 10, cuando el Señor envió a sus discípulos, les dijo que no llevaran alforja para el camino, que no llevaran dos túnicas, ni calzado, ni bordón, dice, porque el obrero es digno de su alimento. Y cuando Pablo está instruyendo a Timoteo en su primera epístola, capítulo 5, versículo 18, él le recuerda cómo se debe de sostener a los pastores y dice, la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario, dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 18. Entonces, quien es llamado al ministerio, ya sea misiones o al ministerio pastoral, no es alguien que acepta una vida de padecimientos, no es alguien que acepta una vida de hambre, no es alguien que acepta una vida llena de necesidades, es alguien que simplemente cambia sus valores, entiende que a lo mejor la iglesia no va a poder pagarle un salario como el que tenía en el mundo, pero sí uno que le permita sustentar a su familia de manera adecuada. Que le permita vivir por lo menos con las comodidades mínimas. Por eso, una iglesia, por eso, hermanos, es que cuando Dios llama a alguien al ministerio pastoral, llama también a la iglesia, confirma con la iglesia, porque la iglesia asume la responsabilidad de sostener a ese varón. Y si llama misioneros o misioneras, debe de poner en la iglesia la responsabilidad de sostenerlo. Y si no puede, entonces de encontrar la manera de hacerlo. Nosotros, por ejemplo, con las iglesias que compartimos más que doctrina, sino compañerismo y por lo tanto doctrina, nos unimos. Pedimos, y seguramente la gran mayoría de ustedes lo hace, que el misionero vaya, promueva la obra, pero también que promueva su sostenimiento y que entre varias iglesias o congregaciones, ¿verdad?, podamos sostenerle y siempre con ese propósito. No obstante, tenemos que recordar que sí habrá ocasiones en que el pastor o él o los misioneros, misioneras, también debemos de aprender a sujetar, como decía el apóstol Pablo ya en Filipenses 4, ¿no? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. A veces la iglesia pasa por altibajos, pero eso no implica que se va a olvidar de su pastor o de sus misioneros. Dicen todo y por todo, estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por eso había ocasiones en que Pablo tenía que trabajar también porque no siempre había lo necesario. Pero ojo, eso no significa que la iglesia no tiene que preocuparse. Entonces, insisto, lo que quiero echar abajo es la idea de que el pastor o los misioneros tienen que vivir de prestado, tienen que vivir con lo mínimo, se tienen que aguantar, porque para eso fueron llamados. No, no es así, no es así. El Señor cuando les dijo no lleven, no es porque no le importaba su sostenimiento, es porque les dijo a aquellos a quienes les van a predicar, deben de sostener. Por eso es que cuando uno va a abrir una nueva iglesia, no una nueva misión, sino una nueva iglesia, una de las primeras cosas que debe de hacer con la iglesia es enseñarle a ofrendar y diezmar. Hermanos, si tú vas a abrir una obra y no les enseñas a tus congregantes de manera inmediata a ofrendar y a diezmar porque te da miedo,
el día de mañana, cuando tú lo enseñes, ellos no lo van a tomar a bien. No, si ya nos quieren sacar dinero, si ya quieren tener ganancia, si ya nos vieron, ya vieron que aquí hay, y ya van a empezar, y entonces la gente se va a ir. Por eso es que parte del discipulado es enseñarle a eso, a ofrendar y a diezmar, para que lo vean como una responsabilidad, sí, pero también como una bendición natural. Y no tengas temor en decirle, mira, los diezmos son para el sostenimiento del pastor, o son para el sostenimiento, si hay más pastores, de los pastores, y las ofrendas para el sostenimiento de los gastos de la congregación. E incluso, por ejemplo, acostumbra a la congregación a que independientemente de los diezmos y ofrendas para la iglesia, se recoja una ofrenda para las misiones. Eso es muy importante, porque los obreros son dignos de su salario. 4. Dudas, preguntas sobre esta parte, sobre todo la económica, que me parece a veces puede tocar este, fibras por ahí que a veces no nos gustan o nos cuesta a veces mencionar o hablar, incluso en las congregaciones y particularmente cuando son nuevas, porque decimos, no, la gente se va a espantar, va a creer que aquí estamos haciendo negocio, mejor vamos a esperarnos. ¿Cuál es su opinión al respecto, hermanos? ¿Qué opinan? Pastor, yo quiero hablar tantito sobre esto. Hermano Juan. Sí, eh, gracias a Dios yo llevo eh, 15 años en un lugar que se llama Venta Grande Sí, y lo que acaba de decir es muy cierto, pastor. Si no se les enseña desde un principio a los nuevos hermanos a ofrendar, a diezmar, es muy triste porque más adelante lo que acaba de decir piensan otras cosas negativas. Desde un inicio, ahí en ese lugar, tomé precisamente ese punto de poder enseñarles a los hermanos a ofrendar y a diezmar. Y no es para sí, vanagloria mía, ni mucho menos, sino para la honra y la gloria de Dios. Te digo, llevo 15 años ahí y ya tenemos, gracias a Dios, un templo bien construido. Se está haciendo la casa pastoral. sí, Los hermanos siguen ofrendando, siguen diezmando, porque realmente están viendo lo que se está haciendo en la obra de Dios. sí, Entonces, para mí ha sido de mucho gozo, de mucha bendición precisamente eh, estar en ese lugar, porque a pesar de que yo no tengo un salario, simplemente es un apoyo lo que nos dan a nosotros sí, como misioneros, pero somos muy amados por los hermanos en Cristo porque es un lugar donde los hermanos pues nos llevan de lo que tienen ellos, que nos llevan en esta época que es la época de manzanas, nos llevan ujú, manzanas, nos llevan, no derraman su corazón por atendernos, gracias a sino Dios. económicamente, pero sí en lo material. Sí, Entonces, es sumamente maravilloso trabajar para la obra del Señor y ver sí, cómo Dios de alguna manera transforma corazones. así es. Es Gracias, todo. hermano. Que Dios bendiga tu pastorado y tu ministerio. Sí he visto las fotos que has subido ahora a tu escuela de verano, me da mucho gusto. Y esa es una parte importante, ¿no? Que tenemos que aprender, hermanos. A veces minimizamos también a las congregaciones, particularmente cuando hemos trabajado en lugares donde la gente o los habitantes son de bajos recursos. Decimos, no, es que, ¿cómo les vamos a enseñar? ¿Cómo les vamos a pedir? Les voy a decir una cosa, hermanos. La experiencia me ha enseñado que la gente que menos recursos tiene es más generosa. Es mucho más generosa que la gente que tiene. Pero muchas veces no les damos la oportunidad de hacerlo. Aprendamos de Pablo. Pablo fue a una región y dijo, es que los hermanos no tienen, no les voy a pedir. Y terminaron rogándole a Pablo, oye, no nos quites la bendición de dar, nosotros queremos dar.
Y dice Pablo, ¿verdad? Que de su pobreza dieron abundantemente, incluso más allá de sus fuerzas. Y eso es algo que tenemos que aprender nosotros también, hermanos, en ese sentido. Entonces es cambiar los valores nosotros, sí, pero que también la gente que empieza a creer cambie los valores. De ver que es una bendición para ellos sostener a su misionero e incluso ya sea como dice el pastor Juan, ¿verdad? Que hay una ofrenda y aparte la iglesia lleva un apoyo porque así han sido enseñados, pero preferentemente establecer un salario fijo determinado. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Quiere hacer un comentario? Maru, Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. gracias. Ay, sí, yo también vi las fotos del hermano Juan y ahora que no lo conocía y ahorita que participó, pues gracias a Dios porque su templo está muy grande, muy bonito y tienen un espacio súper enorme. Pero, hermano, no voy a hablar de las iglesias del compañerismo. Conozco otra iglesia. Ahorita me vino a la mente porque tengo de amistad a un pastor que respeto y quiero mucho. Cuando él llegó hace 42 años a ese lugar, desde provincia, efectivamente sustentaron a su familia porque es provincia. Y será que una de las características de provincia son más humildes y son dadivosos, porque pues a este pastor le daban la leche, los hermanos que son panaderos les daban el pan, los que mataban reses les llevaban la carne, pero bueno, ahora bien, híjoles, este tema de la economía de los diezmos, cuando es enseñada la iglesia y aún así no responde, conozco de esta iglesia que estoy hablando en los últimos años, no sé cuál sea el motivo, pero me llama la atención y qué tan práctico sería hacerlo en las iglesias que no diezmamos, no ofrendamos, que en los porque allí en el sobre tienen que poner su nombre, de no la cantidad, o sí la cantidad, no lo sé, pero tienen que poner el nombre en el sobre. Si no están diezmando, entonces no el pastor, sino el encargado, el tesorero, pues habla con ellos para que sigan diezmando. Porque hoy en día la situación económica, pues está todo muy caro y la familia del pastor tiene que cubrir sus necesidades. ¿Eso es práctico, pastor? Bueno, ya son cuestiones ya internas de cada congregación, ¿no? Yo siempre he estado a favor de que es algo privado, es algo entre el ofrendante y Dios, ¿verdad? Y que la iglesia no debería, en mi opinión, de llevar un registro que condicione a las personas. Creo yo que todos los creyentes debemos estar conscientes de la responsabilidad que tenemos delante de Dios y también creo que Dios, como dice en su palabra, abre las ventanas de los cielos para quienes deciden ser fieles, ya sea en llevar, como decía el pastor Ramírez, o llevar sus ofrendas o sus diezmos, y pues es una bendición que quien no lo está haciendo, pues está perdiendo, ¿verdad? Aunque aparentemente cree estar ganando porque se está quedando con lo que pertenece a Dios, pues está perdiendo precisamente las bendiciones de Dios. Yo lo que he visto es que cuando no se le da a Dios lo que le pertenece, ese dinero en las manos de quien se queda se va como el agua. Entonces, oremos, ¿verdad? Para que las iglesias aprendamos a valorar esas bendiciones. Pero, Josué, hermano, también querías comentar algo.
Sí, hermano, creo que es bueno, o sea, es muy bueno enseñar. En lo personal, pues también tuve esa experiencia como el pastor Juan de poder iniciar una iglesia desde abajo. Y sí, con el tiempo, pues fuimos compartiendo estos temas y pues ya cuando salimos de ahí, pues se quedó un grupo responsable, ¿no? En esa área de lo económico. Pero Sí, creo, hermano, que, bueno, es bíblico la mayordomía, los diezmos, las ofrendas. Entonces no debería de ser como una carga a la iglesia para enseñar estos temas y que se cree, pues voy a decir de esta manera, una cultura, ¿no? De darle al Señor sí. lo que le toca, porque Ujú. de pronto digamos que la cuestión económica disminuye, porque muchos, como dice nuestra hermana Maru, a veces no se olvidan de esa responsabilidad. Entonces Sí, el pastor o el liderazgo de la iglesia está exhortando a los hermanos para dar porque hay una necesidad. sí, Eh, que, por ejemplo, un caso tal vez, como menciona nuestra hermana, el pastor ya no se le está dando completo su ofrenda o lo que le dan. su Entonces sueldo. hay que dar más, ¿verdad? Hay que dar Sí, más. Pero ya cuando se satisface la necesidad, pues la iglesia vuelve a caer en ese conformismo. Entonces no se sí. crea esa cultura de dar, ¿no? Entonces yo creo que es Mm. bueno enseñar y que se queden cimientos firmes pues que los hermanos sigan dando, ¿verdad? Así es, hermano. Y hablando de temores, hermano, Josué, uno de los temores por los cuales muchos no aceptan el llamado de Dios al ministerio, ya sea pastoral o de misiones, es este, ¿no? ¿Qué tal si no me llega mi salario? ¿Qué tal si no me sostienen? ¿Qué tal si me fallan? ¿Qué tal si? Y bueno, en parte es un temor, digamos, fundamentado, pero también tenemos que entender, hermanos, que el llamado de Dios es un cambio de valores, porque también implica, hermanos, algo que es importante, dejar atrás el miedo de qué pasará mañana con la economía para entonces sí depender de Dios. Algo que yo puedo decirles, y yo creo que nuestros dos hermanos pastores que están aquí, los que están conectados en Facebook, o que en el futuro vean esta clase, estarán de acuerdo en que Dios nunca nos falla, ¿no? Nunca nos falla en ese sentido. Y Él cumple porque Él se ha comprometido. Dios nunca nos va a llamar a una tarea en la cual Él no se comprometa primero a sostenernos a quienes decimos sí, sí, Señor, yo te sirvo. Y era un reto para sus apóstoles, hermanos, no llevar ese bordón, no llevar ese dinero en el cinturón, no llevar, como diríamos el día de hoy, no llevarse el lunch para el camino, no, era un reto para entender que realmente servirle a Él iba a traer como consecuencia ese sostenimiento. Antes de pasar al último punto, hermano Juan, tienes la mano levantada. Sí, hermano, nada más para hacer un comentario. Es que en muchas congregaciones también me he dado cuenta que deja de haber ingresos por el hecho de que no saben perfectamente o exactamente a dónde está yendo a parar ese dinero. Sí, Entonces, como no saben, eh, me he dado cuenta que muchos dejan de diezmar, ujú, dejan de ofrendar, porque nada más están dando, pero no saben ni a dónde va a parar ese dinero, no saben si va a parar sí, a misioneros o en qué realmente se está ocupando lo que la congregación está aportando. Entonces siento que sí, también en muchas ocasiones o en muchas iglesias dejan de diezmar por ese punto. ¿No? Aquí, gracias a Dios, los hermanos, le digo, ven precisamente a dónde se está ocupando los diezmos y las ofrendas que se están dando. sí, hermano, gracias. Vamos al último punto, hermanos, de la clase de este día, que es el punto número 4. Estamos diciendo entonces que el llamado es un anhelo profundo, es un deseo profundo que el Espíritu Santo pone en el corazón de uno de sus hijos. Es también, hermanos, el valor de tomar una decisión, es cambiar los valores. Y finalmente, hermanos, el llamado es no mirarse a uno mismo. Quiero que vayamos, por favor,
a la Biblia, a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Y yo decía hace rato que Pablo nunca olvidó quién era él. Él era un siervo de Dios. Él se consideraba el más bajo de los siervos que había en aquellos entonces, que eran los esclavos. Decía, yo dejé a un lado lo que yo era en el mundo. Él, en el Sanedrín probablemente era alguien importante, era Saulo de Tarso, un hombre sabio, un hombre inteligente, seguramente respetado entre los suyos. Dejó de ser alguien allí para ser un simple sirviente, un simple esclavo en las manos de Dios, pero entendió que el valor del cambio era notable, tanto que valía la pena. Él nunca perdió el piso, él siempre estuvo consciente de quién era y también estuvo consciente siempre de que lo que logró se debió a alguien, no a él mismo. Y 1 Corintios capítulo 15, versículos 10, hermanos, hermanas, lo registra o lo resume de una manera muy clara y muy sencilla. Dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Es decir, el resultado de lo que he logrado, de lo que he alcanzado, de quien he llegado a ser hoy, no es porque soy un buen estratega, no es porque yo tengo buenos planes, no es porque tuve una visión muy clara, no es porque soy el mejor de todos, es por la gracia de Dios. Dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Ahora bien, Pablo no deja de reconocer, sí, es la gracia de Dios, pero esa gracia ha bendecido el trabajo que él ha hecho. Ahora, quiero repetir esto. Pablo no se atribuye a sí mismo el resultado, pero no deja de decir que en ese resultado él intervino, porque dice, antes he trabajado más que todos ellos, porque depender de la gracia de Dios en el ministerio pastoral o misionero no es cruzarse de brazos y no hacer nada, es trabajar arduamente. Por eso decía yo hace rato, el ministerio, hermanos, no es cosa fácil, no es miel sobre hojuelas, no es un lecho de rosas, es muy cansado, muy agobiante y si me permiten decirlo y no es de tropiezo, a veces frustrante, porque las personas con las que sirves no responden, no trabajan, no, parece que no entendieran, que no escuchan, que no se esfuerzan. Y por eso muchas veces hermanos que han crecido en congregaciones así tienen temor. Entonces, hermano, no te veas a ti mismo, no veas lo que tú eres hoy, sino lo que puedes llegar a ser mañana en las manos de Dios. Tal vez hoy te preguntes, ¿tengo la capacidad? ¿Tengo los dones? ¿Tengo las habilidades? ¿Tengo el talento? ¿Tengo la preparación? Si tú te has venido esforzando, has venido dependiendo del Espíritu Santo, has permitido que Él desarrolle en ti tus talentos naturales y los dones que Él te ha dado, Él los va a perfeccionar. Él no te está llamando porque eres el mejor. Eso es algo muy importante. Y perdón que hiciste en esto, hermanos, porque la experiencia me ha enseñado que muchas veces hay misioneros que se van creyéndose que son lo máximo, son lo máximo. No, no, no. Dios no los llamó, no nos llamó por ser los mejores, pero sí nos llamó para llegar a ser los mejores en sus manos, porque tenemos que trabajar. Y aun cuando haga maravillas en nuestro ministerio, nunca olvidemos que siempre será por la gracia de Dios. Ahora bien, a veces podemos pensar, bueno, es que todavía hay algunas cosas, sí, yo he servido al Señor, yo le amo, yo sé que Él me ha llamado, yo quiero decir que sí, pero me miro a mí mismo y no solamente no sé si pueda, sino que todavía hay cosas en mi carácter que yo creo que todavía no, primero tengo que corregirlas completamente. Hermanos, aquí hay dos pastores, parte de su servidor y en línea también. ¿Quiénes, hermanos, en honor a la verdad, cuando aceptamos el llamado al ministerio, podemos levantar la mano y decir, no, es que yo ya no tenía ningún defecto de carácter, yo realmente sí era el mejor? Sí, por eso acepté el llamado, porque yo sabía que el Señor no se había equivocado, ya lo había superado todo, 10 de 10. Digo, con todo respeto, yo creo que no, yo creo que no.
pero nos ponemos en las manos de Dios. Si tú estás pensando que hay algún problema, y cuando me refiero a algún problema, que de repente hablamos de un poco de soberbia, un poco de mal carácter, un poco de propósitos mundanos, un poco de falta de prudencia, pero estamos conscientes y reconocemos que falta, y pues le decimos, Señor, yo sí, tú me llamas, yo digo, sí, Señor, yo no me voy a mirar quién soy yo, sino quién puedo hacer en tus manos, moldéame, cámbiame. Eso es diferente. Hablemos de 4 ejemplos. Hablemos de Natanael. Había soberbia en Natanael. Van, lo llaman, le dicen que han conocido a Jesús de Nazaret y Natanael responde, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo a Felipe. Y Felipe dice, ven y ve. Dice Juan capítulo 1, versículo 46. Y cuando lo ve llegar el Señor, dice, he aquí un hombre íntegro, un hombre particular, un hombre especial. Pero la verdad es que había cierta arrogancia. ¿Quién es Natanael? Natanael llegó a ser uno de los apóstoles del Señor. Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, mal carácter. Por algo el Señor los apellidó Boanerges, dice Marcos capítulo 3, versículo 17. Eran hombres con un carácter arrojado, impetuoso. ¿Se acuerdan que en cierta ocasión cuando van a cruzar por Samaria y los samaritanos ven que la intención del Señor no era quedarse, sino seguirse, como que no le hacen buena cara y entonces dicen, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma? Pero por lo menos, hermanos, cuando nosotros vemos y escuchamos esta frase, decimos, híjole, qué tremendo, ¿no? Bueno, Dios llamó a estos hombres y en la medida en la que ellos fueron dependiendo de Dios, ya sea Bartolomé o Natanael, con esa soberbia, o Jacobo o Juan, fueron moldeados en las manos del Señor. Pienso en Juan, hermanos. Juan llegó a ser conocido como el discípulo amado. Ese arrojo y ese carácter fue moldeado por Dios para usarlo para su obra. Ojo, hay algo muy importante. Equivocadamente, a, a ver, voy a tratar de encontrar las palabras adecuadas. Todos los que estamos aquí nacimos con un temperamento. El temperamento es nato. El carácter es algo que desarrollamos a través del crecimiento, del desarrollo, que está influenciado por el entorno familiar, social, en el cual nosotros nos desenvolvemos y entonces el temperamento y el carácter forman nuestra personalidad. Hay ocasiones en que a lo mejor podemos nosotros ser Boanerges como Jacobo o como su hermano Juan y equivocadamente le decimos al Señor, Señor, quítame este carácter. O oramos por algún hermano, Señor, es que quítale ese carácter. No, lo correcto es moldea su carácter. Porque en la obra también necesitamos personas arrojadas como Jacob y Juan, personas fuertes. También necesitamos personas que tengan valor, que tengan temor, que tengan arrojo, pero que lo tengan para las cosas buenas. Por algo creo yo, Juan es el apóstol que recibió de Jesucristo la visión de Apocalipsis, porque no cualquiera la habría soportado la impresión de esas visiones. Incluso Juan llegó un momento en que como que se tambaleó un poquito, porque eran tan impresionantes las visiones que no cualquiera, hermanos, las hubiera aguantado. Pero por eso, en mi opinión, escogió a Juan por ese carácter que tenía, por esa fortaleza. Simplemente el Señor la moldeó y ese hombre temperamental llegó a ser un hombre amoroso, pero fuerte también para soportar ser expulsado a una isla y sin embargo allí estar en el día del Señor orando y recibiendo esas revelaciones de parte de Dios o la fuerza para supervisar a las iglesias de Asia. No te mires a ti mismo, hermano, hermana. El Señor, simplemente entreguémonos en las manos del Señor y dejemos que Él en su gracia nos transforme, pero también implica eso trabajo, esfuerzo de parte nuestra. O propósitos mundanos como Simón. Simón el cananista, hermanos. Simón el cananista siguió al Señor porque lo vio como un líder, no como un salvador. Los cananistas eran personas que querían lograr la libertad a través de las armas. Y volvemos al mismo punto.
En la medida en la que él fue, en la que él aceptó el llamado del Señor, el Señor lo fue moldeando, fue trabajando con él, lo fue transformando y llegó a ser uno de los grandes apóstoles, como cada uno de los 11 que se quedaron con él. O el propio Pedro, la falta de prudencia que tenía para hablar, para comprometerse, tanto que en su arrojo le dio su palabra al Señor de que no lo negaría, que moriría por él, y terminó negándolo. Y aún así el Señor, sabiendo eso, lo había llamado. Hermano, si Dios te ha llamado a ti hoy, nos ha llamado a nosotros hoy, digamos sin temor, sí. Tomemos conciencia de de los pros y los contras en nuestra vida, en nuestro carácter. Digamos al Señor sí, pero conscientes de que tenemos que ponernos en sus manos para que Él vaya perfeccionando, moldeando, hasta que esa soberbia, mal carácter, propósitos mundanos y falta de prudencia sean sustituidos por aquello que le agrada al Señor. Va de nuevo, para que esa soberbia, mal carácter, propósitos mundanos y falta de prudencia sean cambiados para ser sustituidos por los propósitos de Dios. Si Dios nos llama, Él nos capacita. Dios llamó a un grupo de hombres, hermanos, no por ser los mejores, sino porque había en ellos disposición. Esa es la clave. Si tú te preguntas y examinas la vida de cada uno de los apóstoles, no los llamó por ser los mejores, los llamó porque había disposición, porque dijeron sí. Ellos no se miraron a sí mismos, dijeron sí. Él los llamó, los estableció como apóstoles, los mandó. Eran hombres rudos, eran hombres carnales. Y el Señor hizo de ellos personas extraordinarias. Quiero cerrar con esta idea, esta materia de misiones 2 y particularmente este tema del llamado. Ellos eran hombres rudos y carnales, que aceptaron el llamado de Dios, el llamado de Cristo, se pusieron en sus manos y Él hizo de ellos personas extraordinarias. Les dio el poder del Espíritu Santo, hermano. Los hizo capaces de cumplir y de llevar a cabo la tarea que Él les había encomendado. Y estoy seguro que una vez que todos ellos fueron moldeados en su carácter, aunque no lo escribieron como Pablo, entendieron que era por la gracia de Dios que ellos lograron ser lo que llegaron a ser en las manos de Dios. O si queremos cambiar la frase, lo que lograron hacer en las manos de Dios. No tengamos temor, hermano. Si Dios nos ha llamado, digamos sí hoy y entendamos que el llamado de Dios es irrevocable. Ahí se va a quedar. No seamos rebeldes y mejor empecemos a disfrutar ya las bendiciones de decirle sí al llamado de Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Ninguna? Muy bien. Vamos a cerrar entonces con una oración. Les doy las gracias por haber participado de esta materia. Ya he subido al grupo, hermanos, la información de la materia que sigue. Vamos a tomar unas semanas, un intermedio, y en su momento les haré llegar el link de la siguiente materia. Subí una invitación al grupo, hermanos. Estoy abriendo un grupo de discipulado básico. Si tú no tuviste la oportunidad de ser discipulado o te gustaría repasar las cuestiones básicas de nuevos creyentes, te invito a que seas parte de este grupo, de esta clase, que aunque va dirigida a la congregación en la que sirvo, he querido abrirlo para que cualquiera pueda participar. Les vamos a estar proveyendo de las notas de cada clase, porque a través de este material también te puede servir para que tú el día de mañana puedas capacitar a alguien y puedas saber hacia dónde llevar, ¿verdad?, a un nuevo creyente. Dice el hermano Juan: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, recordándonos la palabra de Dios, nuestro hermano. Muy bien, vamos a hacer una oración, hermanos, y damos por terminada la materia y la clase de hoy. Padre nuestro, nos gozamos, Señor, por llegar al final de una materia más en nuestro seminario. Gracias por la vida de cada uno de nuestros alumnos. Derrama bendición.
muchas bendiciones, de manera individual, en mis hermanos y hermanas, en sus familias, en sus congregaciones. Bendice a sus pastores. Y Padre, que aquellos a quienes tú hayas llamado tengamos el valor de responder y de disfrutar, Señor, esos privilegios y esas bendiciones especiales que tienes para aquellos, Señor, que han dicho sí. Pero además te ruego también que de entre nuestros alumnos presentes y futuros, te tomes, Señor, grandes hombres y mujeres, que llames generaciones de nuevos pastores, de nuevos misioneros, Señor, porque la mía sigue siendo mucha y los obreros, Señor, aún son pocos. En tu nombre, Señor, terminamos la clase y te damos las gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, hasta pronto, que Dios los bendiga, un abrazo, que tengan buenas Gracias, noches. hermano. Gracias. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Dios los